Hola amigos, gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaremos haciendo un análisis sobre Bitcoin y lo que pudiésemos estar viendo en el corto plazo y alguna información que quiero compartir con ustedes, tanto en el análisis técnico como en el análisis fundamental, ¿no? Cosas que pudiésemos tener en cuenta para intentar descifrar lo que puede llegar a pasar en el corto plazo. Ustedes ven en pantalla, hay algunas líneas que las explicaré posteriormente de una información que quiero compartir antes de iniciar ese análisis como tal, ¿no? Antes que nada, vámonos a la plataforma de blockchain.com y vamos a ver cómo los terahash, es decir, la potencia de minado, ha venido disminuyendo desde el 7 de mayo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que los mineros, algunos mineros en China se han apagado y han dejado de minar por muchas razones. Una de ellas es obviamente la pandemia que estamos sufriendo en el mundo. Y además de algunas limitaciones que tienen en esa región, a pesar de que en China tienen una de las grandes ventajas, es que ellos han podido concentrar un gran poder de minado porque debido a que la electricidad en algunas regiones de ese país es bastante económica, incluso algunos gobiernos locales han apoyado esa iniciativa para que se mantengan esas empresas trabajando, ¿no? Y de alguna manera paguen algunas contribuciones en esas localidades en China. Entonces eso le crea algunas ventajas, ¿no? Tener la electricidad barata lo hace mucho más rentable y le pueden sacar mayor beneficio. Pero desde ese punto de vista, bueno, ha disminuido la potencia de minado, a pesar de que tuvimos el punto más bajo en las últimas semanas, alrededor de 90.000 terahash. Ha aumentado hasta 92.882 como muestra el último cálculo que vemos en pantalla. Es una información importante, ¿no? Porque una posible caída en el precio a través de esa disminución en la potencia de minado de Bitcoin, algo que deberíamos considerar y tomar en cuenta desde mi punto de vista. En otras informaciones que también quiero compartir con ustedes es en el portal de Cointelegraph en español, portal que se lo recomiendo para que ustedes vean noticias relacionadas a las criptomonedas. Marcel Pechman comparte de que el día de hoy, cuando está siendo grabado este video, el día 29, vamos a quitar esto de aquí, día 29 de mayo, se expiran los contratos futuros y derivados en la plataforma de CME. La plataforma de CME, para los que no lo saben, es la plataforma donde invierten mayormente las instituciones, los grandes jugadores. ¿Okay? Y bueno, como muestra el título de este artículo de Marcel, que van todos los créditos para él, obviamente, él dice en su título que se espera volatilidad en Bitcoin cuando 328 millones de dólares en derivados de BTC expiren el viernes, es decir, el día de hoy. ¿Por qué esta información es importante? Bueno, porque cuando hay expiración de estos contratos, el precio de Bitcoin tiende a bajar horas antes de este evento, que sucede cada 2 meses. Y históricamente ha sucedido así, ¿no? Puede ser que esta vez no sea así, sea diferente, pero históricamente tiende a bajar el precio. Y por ejemplo, si leemos un poco este artículo, él dice que los mercados futuros y opciones de Bitcoin de CME madurarán este viernes y los traders están atentos para ver cómo reaccionarán los precios al contado ante este evento. Los contratos expiran cada 2 meses y según los analistas del mercado influye negativamente en el precio de BTC en los mercados de efectivo. Cuando hablamos de mercado de efectivo es el mercado spot, ¿ok? Como cuando ustedes abren su exchange, por ejemplo Binance, ustedes ven que aparece spot, ese es lo que llamamos el mercado de efectivo o el mercado del contado, ¿no?
Y incluso prosigo, de hecho, los recientes datos de Cointelegraph y Arkham Research encontraron que hay una caída del 2.3% antes de la expiración de esos contratos. Algunos inversores afirman que la manipulación podría haber estado detrás de las caídas de precios anteriores a la expiración de los contratos de CME. El volumen diario promedio de los futuros ha sido alrededor de 380 millones de dólares. Lo más importante es que el instrumento se paga en efectivo, lo que significa que ningún Bitcoin cambia de manos. Esto plantea la pregunta de si los inversores deberían estar preocupados por la acción del precio de Bitcoin el 29 de mayo. Si es así, ¿qué indicadores se pueden utilizar para predecir las eventuales oscilaciones de los precios? Bueno, él habla más extensivamente o más extensamente sobre esta situación. Yo le voy a dejar este artículo en la descripción para que ustedes lo revisen con más calma. Pero esto es una noticia importante que deberíamos tomar en cuenta antes para sumarlo a nuestro análisis técnico, que es el que vamos a ver a continuación. Y cuando hablamos de manipulación, por ejemplo, ahí se habla de la manipulación del mercado. La manipulación del mercado existe porque digamos que una gran parte de los bitcoins están en pocas manos, ¿no? De los grandes inversores que han venido acumulando con el tiempo. Y cuando entendieron que este mercado se le podía sacar mucho dinero, mucha ganancia, ellos han venido acumulando con el tiempo y no han querido quedarse atrás. Incluso hay instituciones como Goldman Sachs que anteriormente catalogaban al Bitcoin como una estafa y todo lo que quieren. Ellos han venido acumulando detrás de eso, detrás de ese discurso, ellos han venido acumulando como otros inversores que hablan peste de las criptomonedas, con razón o no, pero digamos que no crean a veces mucho de lo que dicen de puertas para afuera, ¿no? Sino más bien piense de qué hacen de puertas para adentro, ¿no? Eso sería una reflexión en ese sentido. Entonces, mediante esa manipulación, ellos mueven el mercado al mercado a su antojo. ¿Qué nos queda a nosotros los minoristas? Bueno, aprovecharnos o intentar aprovechar o intentar entender qué están haciendo los grandes comerciantes para tratar de alguna forma sacarle beneficio a este mercado, ¿no? A este difícil mercado para algunos, fácil para los que ya lo entienden cómo funciona, ¿no? Entonces, bueno, ya viste esta información, vamos a pasar al análisis en la plataforma de TradingView. Como ven, estamos en el gráfico diario. La primera línea que voy a comentar son las líneas que están por afuera. ¿Qué quieren decir estas líneas por afuera? Bueno, estamos hablando de que el precio ha formado un banderín alcista. ¿Por qué suceden los banderines? Bueno, cuando hay expansiones en el precio obviamente llega a un punto, digamos, de cansancio y comienza a retroceder. Los retrocesos son sanos, digamos, ¿ok? Porque no hay dinero infinito para tú impulsar el precio infinitamente. Entonces llega un momento de que ya la demanda deja de entrar, la oferta sigue, la oferta aumenta y obviamente el precio retrocede. Pero después de esa expansión, después de la caída de 3000, el precio hizo una gran expansión rápidamente antes de llegar al evento del halving de Bitcoin. Antes de llegar nosotros a ese evento, ya el precio, bueno, hizo su gran movimiento y hemos estado retrocediendo. Ese retroceso ha formado lo que nosotros llamamos un banderín alcista. Los banderines generalmente son continuaciones de movimientos posteriores al alza, en este caso. Esto no quiere decir que este banderín vaya a ser efectivo, ¿ok? Hay una probabilidad de que lo sea, pero también hay otra probabilidad de que rompamos por abajo. Romper por abajo significa ir tal vez a 7.000, 8.000. Romper por arriba significa ir a 11.000, 12.000. ¿Por qué esta teoría? Bueno, porque para nosotros calcular más o menos el beneficio de un movimiento o de un patrón como este patrón gráfico, como lo es, o de esta formación gráfica, como lo es el banderín alcista,
nosotros utilizamos, por ejemplo, esto del rango de precios y calculamos desde la línea inferior hasta la línea superior de este banderín, aproximadamente, debíamos esperar un movimiento del 33% a la ruptura del precio. ¿Ok? Ese es un movimiento potencial, no quiere decir que vamos a ver un movimiento de esa magnitud. Puede ser más, puede ser menos, pero ese es más o menos el potencial. Entonces estamos hablando aproximadamente hasta 13.000. Aproximadamente ese sería el movimiento en ruptura de ese banderín. ¿Ok? Entonces digamos que mientras tanto nosotros estamos en una posición, digamos, de poco de ventaja, ¿no? Puede ir, realmente puede ir para cualquier lado, aunque este rebote en el precio acá, cuando la mayoría pensaban de que el precio iba a caer, por ejemplo, si nosotros le damos acá, fíjense cómo funcionan a veces las líneas, ¿no? O las líneas de soporte y resistencia. El precio rebotó en este punto y vuelve a rebotar dentro de ese triángulo o de ese banderín. Y eso es importante. Eso quiere decir que tal vez algunos que esperaban que cayéramos más abajo quedaron atrapados justamente en ese movimiento por debajo de los 8.000 hace pocos días. Entonces, en este banderín, digamos que va a ser muy interesante qué puede llegar a pasar. Pudiese pasar de que lleguemos hasta alrededor de los 9.800, disculpen, y caigamos. Puede pasar este movimiento, es decir, tocamos la línea superior de esta formación, retrocedemos, rompemos la parte inferior, un retesteo de esa área y continuación. O pudiésemos entrar en lo que nosotros llamamos la fase alcista, la gran fase alcista que muchos están esperando, que es el gran movimiento alcista. Pero obviamente antes de eso nosotros debemos romper el área de los 10K. Mientras no rompamos esa área psicológica de los 5 dígitos, las probabilidades para que bajemos están vigentes. Pero si rompemos este gran banderín, pudiésemos ver un movimiento masivo en el precio que tal vez nos lleve a los 13.000, alrededor de los 13.000. Pero eso es una especulación, ¿ok? Eso en cuanto al gráfico, como nosotros estamos viendo el gráfico diario, ¿no? Vamos a borrar estas líneas para que no nos confundamos. Vamos a pasar al gráfico de 4 horas para que más o menos veamos cómo se ha venido dentro de ese banderín de un día. En 4 horas el precio formó lo que nosotros llamamos un canal descendente. Este canal descendente, fíjense cómo el precio llegó hasta este punto y lo respetó hasta cierta manera, ¿no? Después el precio en un punto, vamos a ver si lo puedo acercar más. En un punto el precio fue rechazado justamente en esta vela. Eso fue rechazado en esta primera vela roja. ¿Por qué el precio fue rechazado? Porque 9.300, como era un área de resistencia, como lo pueden ver acá, un área de resistencia anterior, o se había formado una resistencia acá, generalmente están puestas muchas posiciones en corto, digamos. Entonces la reacción natural del precio es, al haber muchas posiciones, rechazar. ¿Qué pasó? Que los que estaban rechazando en esa área 9.300, viendo que el precio había sido rechazado 2 veces, unas y dos, siguieron rechazando. Incluso acá se ve claramente como rechazaron en primera parte, buscaron seguir rechazando, fueron absorbidos y anulados. Y fíjense como con una gran vela,
con una vela envolvente, con buen volumen. Con buen volumen me refiero al volumen de la vela, el precio rompió la resistencia. Al romper la resistencia, el precio se ha mantenido por encima de este canal descendente. ¿Okay? Eso es un buen indicativo para los alcistas. Eso quiere decir que los cortos que estaban disfrutando este movimiento bajista acá quedaron, vamos a decir, de cierta manera atrapados. El punto para mí de inflexión, desde mi punto de vista, ¿okay?, es ver una reacción acá. Es la reacción que yo estaría esperando, es la que a mí me gustaría ver. Lo que no estoy seguro es si llegamos a ese punto, al punto de los 9800. Podemos bajar desde acá y ver tal vez un retesteado de este canal descendente. Muy probable también. Pero digamos que tal vez si se crea el FOMO suficiente, pudiésemos ir hacia los 9800 y por qué no tratar de romper la zona de los 10K, esa zona muy psicológica para el precio, y que para mí, si volvemos cercano a los 10K o probamos esa zona, muy probablemente esa zona va a ser rota, así que abrir un corto en esa área sería tal vez muy riesgoso y no valdría la pena, al menos que tengas una confirmación, ¿no? Es lo que yo recomendaría en ese caso. Bajo eso es lo que se ve en 4 horas, ¿no? Ahora, vámonos al gráfico rápidamente, el gráfico de 1 hora. Si nosotros no vemos el gráfico ahora, ustedes verán otra línea. Esa línea, ¿por qué la dibujé? Yo utilizo el RSI, pero no como la gente generalmente le enseñan a utilizarla, ¿no? Que es, bueno, tú vendes si está en sobrecompra y tú compras si está en sobreventa. Así de sencillo funciona el RSI. Bueno, eso no es tan así, ¿no? Porque incluso a veces el RSI puede estar en sobrecompra y puede seguir subiendo tranquilamente. Entonces ahí viene, no, que el precio es una manipulación y todo aquello. Lo que no saben que eso no funciona así. Entonces se pregunta, ya que estás hablando de toda esa mierda, ¿para qué carajo sirve el RSI? ¿Para qué sirve el RSI? ¿Qué voy a hacer yo con eso? Bueno, yo lo utilizo generalmente para detectar divergencia. ¿Qué quiere decir una divergencia? En el caso de 1 hora, una divergencia quiere decir cuando el precio hace un movimiento alcista, pero en el RSI hace un movimiento bajista. Está haciendo un movimiento descendente en el indicador y un movimiento ascendente en el gráfico, ¿no? Eso para tomarlo en cuenta desde ese punto, ¿no? Entonces digamos que a corto plazo yo tal vez pueda decir que pudiésemos ver un retroceso aquí en el precio porque, bueno, por la divergencia. Pero, digamos, la divergencia tampoco es que sea muy fiable, pero es una información también para tomar en cuenta, ¿ok? Al final nada es fiable en el trading, pero es una información que a veces sirve para el análisis. Sobre todo para aquellos que dicen que, bueno, que las líneas no funcionan, que las formaciones gráficas no funcionan, que los patrones de vela no funcionan, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo la teoría de que sí funcionan porque, digamos, que los market makers, los hacedores de mercado, los que proporcionan liquidez en el mercado, ellos trabajan de esa forma, ellos trabajan haciendo eso, haciendo formaciones gráficas, ¿entienden? Por eso es que muchas veces las formaciones gráficas sirven y las líneas de verdad sí funcionan. Se los digo, las líneas funcionan. El que no me crea, haga la prueba para que ustedes vean que si usted dibuja un canal ascendente, un canal descendente, un doble piso, un hombro, cabeza, hombro, si usted dibuja cualquiera de esos patrones, muy probablemente lo va a respetar o va a haber una formación gráfica con esos patrones. Entonces, no me crean a mí, hagan ustedes la prueba, ¿ok? Entonces, aquí yo en 1 hora, ¿qué vemos? Una divergencia. Y este video obviamente lo estoy haciendo mucho más largo, porque quiero dejar la información lo más clara
posible y que a ustedes les sirva esto, ¿no? Y que sea una información relevante y que le pueda ser de utilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que vemos en una hora. Pudiese ser un análisis en 15, pero no tendría sentido porque al momento que ustedes vean este video, digamos que no va a ser tan relevante, ¿ok? Por eso que he hecho un análisis desde un día, 4 horas, hice el de una hora para que vieran más o menos esta divergencia, pero concéntrese más en el día, en el gráfico de un día, en el gráfico de 4 horas. Otra cosa también es relevante, lo que pasa es que aquí el volumen no se ve mucho. Vamos a ver si lo puedo, para que se vea mejor. Vamos a ver cómo hago aquí para que se vea mucho más esto acá, esto mismo, para que ustedes puedan verlo con mayor claridad, lo del volumen. Y aquí hay algo interesante que también ustedes lo pueden utilizar para detectar divergencia también, es que cuando el precio o el volumen disminuye y el precio sigue subiendo, probablemente pudiésemos también tener una caída. Pero como les dije, yo esperaría primero confirmaciones, tal vez un patrón gráfico, un punto de resistencia, y salir del mercado, ¿no? Eso lo digo desde ese punto de vista, ¿okay? Así que bueno, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Pase lo que pase, bueno, trataré de hacer otro video haciendo una actualización. Tal vez estemos cerca de los 10.000, tal vez caigamos, vamos a ver qué pasa. Cuídense mucho, piensen, tengan paciencia y que tengan un buen trading. Así que gracias por acompañarme. No olviden suscribirse y darle a la campanita si ustedes quieren. Y nos vemos en otra oportunidad.